En 1931 se estrenó la película de M. el vampiro, obra del maestro Fritz Lang. Se le considera como uno de los primeros intentos por entender la psique de un asesino serial, cosa que generó polémicas, pero que sin duda fue un parteaguas para todos los demás medios que buscarían retratar la mente de estos individuos tan particulares. A partir de entonces han salido miles de programas y películas sobre asesinatos, en donde se estudia el comportamiento del homicida y las motivaciones que lo llevaron a cometer sus actos, y pocos lo han retratado mejor que la serie de Mindhunter. Les juro con el corazón en la mano que esta es una de, sino la mejor serie que Netflix ha sacado. No jodas. Ajá. Siendo una producción de David Fincher, se puede esperar una producción impresionante, una edición buenísima, actuaciones espectaculares y de la historia ni se diga. Justo la última temporada terminó en un cliffhanger buenísimo. No puedo esperar a ver lo siguiente. ¿Qué? ¿Cómo que ya la cancelaron? Debido a que no generó tanto ruido ya que era sumamente cara de hacer, Netflix anunció que la abandonarían. Pero yo, como el Mesías que soy, no puedo quedarme con los brazos cruzados viendo cómo muere en silencio. Es por eso que me siento con el deber de enseñarles a ustedes, simples mortales, las maravillas de esta serie, cual Prometeo con su fuego. Ya en serio, de verdad es una de las mejores series que he visto en mi vida. Por eso quiero intentar convencerte a ti, querido amigo, de que tienes que ver Mindhunter, sin spoilers obviamente, en la medida de lo posible. La serie se sitúa en los 70s y sigue a los agentes Bill Tench, Wendy Carr y Holden Ford. No, ese no. Ese tampoco. Ese mero. Pertenecientes al Departamento de Ciencias de la Conducta del FBI, en su travesía por ser los primeros en estudiar el comportamiento de los asesinos más infames de la vida real, en orden de crear perfiles psicológicos que los ayuden para resolver, o incluso para prevenir nuevos casos, donde se originarían términos tan famosos como asesino serial u organizado o no organizado, basada libremente en los agentes de la vida real. Empecemos con lo que más llama la atención, las entrevistas, y estas se pueden dividir en dos. La primera sería la del convicto, es decir, gente que ya está en la cárcel por sus crímenes y ahora Ford y Tench llegan a hacer las preguntas que nadie más había cuestionado en ese tiempo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué sintieron al hacerlo? ¿Y qué es lo que los empujó a iniciar la caza, como ellos le llaman? Todo esto con el objetivo de entender cómo es que funcionan sus mentes en estas situaciones. El segundo tipo de entrevistas es el de los sospechosos. Estas siguen la trama más común, por así decirlo, la de resolver un misterio. Con la ayuda de toda la información recabada y al crear un esquema más o menos general que se da en la mayoría de los asesinos seriales, los agentes pueden deducir quiénes encajan en el perfil del asesino de un crimen no resuelto, lo que los lleva a usar las tácticas que usaron para que los demás se abrieran y hacer que los sospechosos confiesen el crimen. Porque algo que aprenden es que a ellos les encanta hablar sobre su obra, ya sea para presumir o para victimizarse. Solo necesitan un pequeño empujón para empezar a alardear de sus logros. En ambos casos dejan que nuestra imaginación haga el trabajo. Rara vez muestran contenido gráfico. En lugar de enseñar los acontecimientos en una especie de flashback, solamente se nos sugieren a través de la narración del asesino, o mejor aún, de las preguntas de los agentes. Esta última forma es la más efectiva, ya que mediante los cuestionamientos que le hacen al criminal y las reacciones o evasiones de este, nosotros podemos inferir qué fue lo que pasó sin que nos lo expliquen. Y créanme cuando les digo que ninguna imagen le hubiera hecho justicia a las brutalidades que somos capaces de concebir en nuestra mente. Nos hace sentirnos sucios y desagradables por imaginarnos cosas tan terribles, que es justo lo que quieren que hagamos, porque así es como se sienten los personajes. El terror generado por nosotros mismos es incomparable, por eso prefieren no mostrar nada, lo que hace de estas escenas las experiencias más escalofriantes y a la vez fascinantes que he visto. Whereas I prefer to suggest something and let the audience figure it out. The big difference between, we'll say, suspense and
shock or surprise is that in order to get suspense, you provide the audience with a certain amount of information and leave the rest of it to their own imagination. Conforme nos van contando los sucesos, lentamente la tensión se eleva cada vez más. No nos dan el golpe directamente, es hasta que se descubre cómo fue el asesinato cuando lo lanzan. Y para este punto tu corazón va a estar a 1000 por hora, hasta que va a llegar un momento en el que no vas a poder más y justo ahí es cuando sueltan la bomba final. Ya cuando has terminado de morderte todas tus uñas. Se esperan hasta el último momento posible, no tienen nada de prisa. El hecho de que se cocine poco a poco lo hace más envolvente, una clase de suspenso impresionante. Todos los criminales, a pesar de tener un patrón, son únicos tanto en su modus operandi como en sus motivaciones y su elección de las víctimas. Kemper es alguien cortés y locuaz, pero en sus ojos no hay nada más que vacío, y todos sus traumas empiezan con el maltrato que le generó su madre por su enfermedad. Brudos es un mentiroso patológico, creído y a la vez frágil, el cual no soportó el peso de haber nacido como hombre cuando sus padres querían lo contrario. Y Charles Manson pues es Charles Manson. Cada uno se quiebra con cosas tan diversas y se expresa de una manera tan única que nos parece imposible que personas tan fuera de lo común puedan existir. Pero lo hicieron. Casi todos los asesinos que aparecen en la serie existieron, lo cual le suma un factor aún más impresionante. Sumado al terror que genera nuestra propia mente, el saber que personas comunes en la vida real pueden realizar tales barbaridades es un horror que ninguna ficción puede igualar. El miedo a lo cotidiano, al de al lado. Así como nosotros nos vemos afectados por pasar tanto tiempo dentro de la mente de estos seres depravados, les pasa igual a nuestros protagonistas. Conforme más se acercan al fuego, se van quemando poco a poco, hasta dejar todo lo que amaban en meras cenizas. La dinámica que estos tres comparten es espectacular. Cada uno cumple una función en concreto. Holden es el joven soñador y entusiasta, poco experimentado y muy descuidado. Está dispuesto a rebajarse al nivel de los asesinos con tal de hacerlos hablar. Tench es un hombre de familia hecho a la antigua, que cree que todo el peso que carga se lo tiene que guardar para sí mismo. Le cuesta aceptar nuevas ideas, por lo que parece ser el más afectado con todo esto. Y Wendy es sumamente abierta y moderna en sus ideales, pero prefiere analizarlo todo metódicamente y contar con un sistema. Es fría y no muy sociable, aunque sin duda se preocupa por sus compañeros. Esto hace que varias veces entren en conflicto sobre cómo llevar la situación, que si Wendy quiere un sistema más estricto y lejano, Holden prefiere usar su instinto y ser íntimo, y a Bill simplemente le gusta intimidar a sus entrevistados porque no merecen menos. Sin embargo, al final siempre aceptan sus errores y se guían por lo que objetivamente es mejor. Pero esto no evita que toda esa suciedad a la que se ven expuestos los afecte. Les voy a dar un pequeño ejemplo, simplemente para que vean el tremendo impacto que estas conversaciones tienen en su cerebro. No es de tanto peso en la trama y no les va a afectar su experiencia, pero si les molesta hasta el más chiquito spoiler, sáltense hasta este tiempo. Como les decía, regresemos con Brudos. Él mataba a sus víctimas, normalmente jóvenes de 17 años, se quedaba con partes de su cuerpo como trofeos y mientras las asesinaba le gustaba vestirse de mujer. Digamos que los tacones le prendían. Holden, al enterarse de esto, decide comprarle unas zapatillas que ve en la tienda para aflojarlo un poco. Se los lleva e inmediatamente capta su atención. Empieza a hablar y como recompensa se los regala. Acto seguido se va a una esquina con los tacones en la mano y bueno, empieza a tocarse. Bill se ve asqueado por esto, no obstante, parece que a Holden no le afecta. Parece, porque ese mismo día en la noche, su novia le daría una sorpresa. Al llegar a su casa, Ford se encuentra con una cena y una noche de pasión. Debbie se viste más atrevida y decide ponerse unos tacones para el acto. Al principio Holden no dice nada, pero poco a poco notamos que no puede quitar la vista de los tacones. Es en lo único que puede pensar. Empieza a darse cuenta de lo dañado que está y sin decirle por qué a su novia, decide parar. De estos hay muchos ejemplos, en los que se ven tan afectados por todo lo que han presenciado, que empieza a impactar en su vida personal.
Es el precio que tienen que pagar. ¿Por qué eso está en la casa? Es trabajo. Debo traerlo a veces. ¿Eso? Y algo brillante es que a pesar de que la mayoría de las escenas son de conversaciones, realmente nunca recurren a exposición barata para mostrar los sentimientos de los personajes. Hay varios planos en los que simplemente se miran a los ojos o se mueven de determinada forma, dejándonos a nosotros la tarea de entender por qué sonrieron o se enojaron con tal suceso, por qué dijeron esa cosa o por qué la dijeron de esa manera. Nada es directo. De pronto nosotros nos volvimos los investigadores y ellos el objeto de estudio. Usamos las mismas tácticas que ellos usan en la serie. Observamos sus gestos, su tono de voz y sus movimientos para descifrar lo que piensan. Nosotros nos ponemos en su papel, lo que nos hace acercarnos más a ellos y apreciarlos de una mejor manera. Lo último que quiero comentar es una reflexión que me dejó la serie de manera personal. Durante el transcurso de toda la historia, el objetivo principal por el que los agentes hacen lo que hacen es derivado de que Holden, en la primera escena, fue incapaz de parar a alguien con su esposa de rehén de dispararse con una escopeta. De ahí es que, junto con Tench y Wendy, busca estudiar la mente de los enfermos mentales, para poder evitar estos sucesos y para mejorar las investigaciones policiales. Creen que esto puede salvar vidas, pero los demás no lo ven así. Estamos hablando de los 70s. La gente tenía la mente cerradísima. Creían que un malo era malo porque así nacen los malos y punto. No hay gran misterio. No pueden concebir que estén diciendo que sus actos son resultado de infancias abusivas, de la humillación, el enojo y la soledad. Para ellos, de alguna manera es justificarlos. Sin embargo, no se trata de eso. No es comprenderlos, es entenderlos, algo totalmente diferente. Esto no se está haciendo para empatizar con ellos. Es para saber cómo es que funciona su cerebro y así poder resolver crímenes más intuitivamente. El pensamiento simplista de los demás solo termina por entorpecer el caso. Diariamente vemos cómo la gente busca ver a los criminales como simples seres del mal, o al villano de cómics de los 40. No son capaces de ver más allá, simplifican las cosas muchísimo y se van por la salida fácil, pero no es así, Nemo. La vida no es como en una película de Disney. En el mundo real hay una gran escala de grises. Nada es completamente malo ni completamente bueno. La mayoría no comete crímenes porque quiere conquistar al mundo o les encanta hacer el mal. Depende de la vida que hayan tenido. Tu entorno es el que te define. ¿O qué no han visto Megamente? Que si yo era el chico malo, entonces iba a ser el chico más malo de todo el mundo. Todo tiene una causa. A la gente no la posee el diablo. Y entender eso no significa perdonar al agresor ni exculparlo de sus acciones. Nada va a cambiar lo que hicieron, y sus actos deben tener consecuencias. Pero tener una noción de la vida tan limitada no beneficia a nadie. Y todos estos pensamientos tan profundos son parte de crear una serie tan inteligente tanto en su mensaje como en su ejecución. Por esto y todo lo anterior es que tienes que ver Mindhunter. Pero bueno, muchas de estas cosas podrían dar para un debate muchísimo más grande. Solo quería compartir las reflexiones que me dejó la serie. Y está bien, si no concuerdas conmigo, es perfectamente normal. Pero por lo que más quieras, dale una oportunidad a la serie. Sé que no te vas a arrepentir. Espero haber levantado tu curiosidad, aunque sea tantito, y que te animes a verla. En fin, si la llegan a ver o ya la vieron, háganme saber qué les pareció. Si les gusta este tipo de recomendaciones, díganmelo y haré algunas que tengo en mente. Muchísimas gracias por su atención, ya saben, denle like, suscríbanse y comenten. Buenas noches.